Vamos a recapitular por contraste y oposición para entender bien qué diferencias hay esenciales desde el punto de vista metodológico entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces pongan punto número 1, un unito a la izquierda, que lo vamos a poner tanto en la columna de la izquierda como en la columna de la derecha. Punto número 1. Las ciencias naturales, pongan, escriban, estudian fenómenos relativamente sencillos. Repito, las ciencias naturales estudian fenómenos relativamente sencillos. Mientras que, punto número 1 a la derecha, en la columna de la derecha, las ciencias de la acción humana estudian fenómenos relativamente complejos. O si quieren ustedes, y para mayor regocijo de los alumnos extranjeros, complejísimos. Es que en español cuando ponemos elísimo quiere decir que ya es la repanocha, ¿eh? Repito, el primer punto de diferencia que ya distingue a un científico natural, a un físico, a un químico, a un biólogo, a un médico, de un economista, es que el físico, el químico, el biólogo, el médico estudian fenómenos simples, sencillos, en términos relativos, mientras que nosotros, los científicos sociales, estudiamos fenómenos complejísimos. Anda, pero ¿qué dice el profesor Huerta? Si lo más complicado es lo que estudian los físicos, no están estudiando los agujeros negros, los quarks, los quasars, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. Eso a mí me parece mucho más complicado que estudiar la sociedad, que al fin y al cabo la sociedad, cualquiera, llega Zapatero y dice lo que hay que hacer, subir los salarios, bajar los impuestos, subir los impuestos, incluso el gobernador del Banco de España, aumentar la oferta monetaria, eso lo hace cualquiera. Joder, dirigir la economía lo hace un don nadie. En cambio, para ser físico, hay que estudiar mucho. A pesar de las apariencias, es justo lo contrario. Y precisamente son tan complejos los fenómenos de la ciencia social que nadie los entiende y por eso hasta los más grandes ignorantes se atreven a dar su opinión. Nadie se atreve a dar su opinión sobre, yo qué sé, fusión nuclear, si ser un experto, ¿no? Un experto en física atómica. Ojo, no, esto no, cuidado, que esto yo no sé nada. O sobre reacciones del organismo ante la quimioterapia. No, esto sin estudiarlo. Pero todo el mundo pontifica sobre lo que hay que hacer respecto de los salarios, el despido libre, la ayuda al tercer mundo, etcétera. Cuando resulta que los fenómenos sociales son muchísimo más complejos que los del mundo de la física, o de la astronomía, o de la química, o de la medicina. Precisamente por ser más complejos entendemos solo una pequeñísima fracción de ellos. Y por eso nos pasa que la inmensa mayoría de la gente se atreve a dar su opinión, porque ni siquiera es consciente de aquello de lo que ignora. Pero los fenómenos del mundo de la economía son muchísimo más complejos que los del mundo de la física, porque el grado de complejidad conceptual y de categorías es infinitamente mayor. Fíjense, son 7.000 millones de seres humanos, cada uno de los elementos interactuando entre sí de forma creativa, creando nuevo conocimiento que antes no existía, cuando ningún átomo, ni ninguna estrella enana, ni supernova, crea, descubre, compone sinfonías, ni hace un nuevo guión de televisión, ni es capaz de concebir un sistema operativo, Windows 95, etc. Repito, Hayek dice que con gran diferencia el orden más complejo del universo es el proceso, el orden espontáneo del mercado. Pero la gran paradoja es, les vuelvo a repetir, que como es poquísimo lo que entienden los seres humanos sobre el mismo, se atreven a dar sus opiniones pontificando sin saber nada. Fíjense el daño que pueden hacer, llegando incluso a destruir la civilización. Vamos al punto número 2 de contraste, de oposición. Miren, las ciencias, el objeto de estudio de las ciencias naturales son cosas. Repito, el objeto de estudio de las ciencias naturales son cosas. Res, en latín. Cosas, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué cosas? Una piedra, un mineral, una planta, una vesícula biliar. Cosas. En cambio, vamos a ver, punto número 2 a la derecha. El objeto de investigación o de estudio de las ciencias sociales no
son cosas. El objeto de estudio de las ciencias sociales son ideas, y pongan ideas con mayúscula, y las subrayan, ideas, las ideas que los seres humanos tienen sobre sus fines y sus medios. Esta es una diferencia esencial entre el mundo de la ciencia natural y el mundo de la ciencia social. En la ciencia natural estamos haciendo siempre experimentos de laboratorio, viendo y analizando cómo reaccionan cosas externas a nosotros. En la ciencia social lo que investigamos son ideas que otros tienen sobre lo que hacen, es decir, sobre sus fines y sus medios. Hayek pone en su libro The Counter-Revolution of Science, la contrarrevolución de la ciencia social, pone el siguiente ejemplo. Dice, un cosmético es un cosmético no en función del compuesto químico que sea, es decir, desde la perspectiva de la química, lo que está en el tarrito, sino en función de que determinados seres humanos, hombres o mujeres, piensen que esa especie de crema, si la ponen todas las noches, pues van a estar más guapos al día siguiente. Basta que alguien piense eso para que se convierta en el cosmético. Lo que da la categoría conceptual en economía de cosmético a algo no es su compuesto químico, desde la perspectiva de la química, sino que las ideas que otros tienen respecto de ese compuesto químico, que piensen que les va a servir para alcanzar determinado fin. El ejemplo que yo pongo todos los años, el otro día lo hice en Polonia y se organizó un escándalo, el profesor Huerta de Soto rompe un billete de 10 euros en clase. Lo ilustra a la perfección. Cuando yo rompo el billete y a todos se nos encoge el corazón, no es por el compuesto celulosa con tinta desde el punto de vista de la química y la física, es porque pensamos, el que más o el que menos, que ese billete es un medio para alcanzar cosas de valor. Y lo necesitamos, porque uno le va a permitir comer, el otro ir a su casa, el otro terminar fin de mes, etc. Y cuando yo lo rompo, precisamente quiero ilustrar eso. Que se nos ha encogido el corazón por las ideas que tenemos respecto de los fines que podríamos satisfacer cada uno de nosotros con 10 euros. Decimos que este profesor está destruyendo algo que a mí me hace falta. Pero yo estoy consiguiendo algo muy importante, y es resaltar la idea de que ustedes están dando categoría económica al billete no en función del compuesto que tiene, como celulosa y tinta, sino de las ideas que piensan que pueden satisfacer, o fines que pueden satisfacer, que son ideas espirituales con ese billete. Luego, la economía trata sobre las ideas que tienen los otros seres humanos, sobre lo que hacen, los fines y sus medios, mientras que las ciencias naturales tratan sobre cosas externas del mundo exterior.